En esta clase crearemos un algoritmo simple pero robusto para calcular la ecuación dinámica de casi cualquier robot serial basándonos en sus parámetros de Navier-Hartenberg. Utilizamos un robot planar para validar el algoritmo, ya que las ecuaciones dinámicas de estos sistemas son ampliamente conocidas, pero puedes utilizarlo con cualquier otro tipo de robot serial e incluso hacer algunas modificaciones al código si es que tus sistemas tienen actuadores lineales o alguna configuración especial. Al final mostraremos los resultados del robot con 2 grados de libertad y notarás que las ecuaciones son exactamente las mismas que las ya conocidas por toda la comunidad que estudia robots. Hola Z, ¿por qué vamos a hacer un algoritmo si esto se debe hacer a mano? Porque soy demasiado perezoso como para sacar las ecuaciones a mano. Además, creo firmemente que si entendiste los fundamentos matemáticos detrás del modelo dinámico, traducirlo a un algoritmo será algo demasiado sencillo. De hecho, las matemáticas en papel son algoritmos, pero eso ya lo discutimos en nuestro entrenamiento sobre métodos numéricos. Bueno Z, comencemos con la parte más simple, los parámetros de Navier-Hartenberg y la cinemática directa hacia cada centro de masa. Conejitos, recuerden que desde que comenzamos esto, hemos utilizado una tabla de donde extraemos los datos del robot y a partir de ahí se calculan las cinemáticas directa, inversa y diferencial. Entonces, debemos agregar otra tabla a nuestra librería, pero esta contendrá la información sobre los centros de masa. Básicamente, debemos utilizar el mismo formato de la tabla original y solamente cambiar la longitud del eslabón hacia cada centro de masa. Hacerlo en MATLAB no es algo tan complicado. Tal como lo hicimos en las primeras clases, solo debemos crear una nueva función donde se construirá una matriz con los parámetros para los centros de masa. Conejitos, tal como lo explicó Z en una clase, estamos incluyendo los parámetros de un robot planar, pero no significa que el algoritmo no pueda trabajar con otros tipos de robots. Esto tendrá como argumentos de entrada las posiciones de las articulaciones del robot y las longitudes de los eslabones hasta cada centro de masa. Lógicamente debemos nombrarla diferente al archivo que contiene la matriz de parámetros original, así el programa no se confundirá entre una y otra. Recuerden que a partir de esa tabla podemos obtener todo lo demás, entonces probemos que la función trabaje de manera correcta. Ya que vamos a obtener ecuaciones simbólicas, todos nuestros términos deben ser simbólicos, así crearemos estos términos utilizando el comando sims. Incluiremos las posiciones de las articulaciones, las longitudes de los eslabones, las longitudes hacia los centros de masa y las propias masas de cada eslabón. Posteriormente crearemos los vectores y listas que contendrán estos datos y que serán utilizados por los algoritmos. Ahora podemos llamar a las funciones que construyen las matrices de parámetros de Navier-Hartenberg y verificar que los resultados sean los mismos que en nuestra tabla original. Hasta este punto todo se mantiene en orden, entonces podemos continuar con la cinemática directa hacia cada centro de masa. Recuerda que solamente podemos calcular la cinemática directa hacia cada punto individualmente, además que dependemos de la cinemática directa convencional. Pero no te asustes, vamos a hacerlo de manera muy sencilla. Crearemos una función en donde los argumentos de entrada serán la matriz de parámetros convencional, la matriz de parámetros para los centros de masa y el cuerpo rígido que queremos estudiar. Sin importar el robot, en la tabla de parámetros de Navier-Hartenberg no podemos considerar que cada fila es un cuerpo rígido, tampoco que cada una es una articulación. Entonces debemos encontrar una manera para saber en qué fila está el cuerpo rígido y así extraer sus datos para operarlos. La forma más simple es buscar el término L subíndice center of mass e incluir el número de cuerpo rígido. Esto se puede hacer en una cadena de caracteres, pero la tabla de parámetros que creamos tiene variables simbólicas, entonces debemos convertir esta cadena a una variable de este tipo. El resultado lo utilizaremos con una función de MATLAB que busca elementos en un arreglo y el resultado indica en qué fila y en qué columna se encuentra. En este caso, buscaremos en qué fila de la matriz de parámetros se encuentra el cuerpo rígido. El resultado nos permitirá utilizar el algoritmo de cinemática directa que desarrollamos muchas clases atrás, pero tal como lo explicamos en clases anteriores, nos interesa calcular el resultado hasta el marco de referencia anterior a donde se encuentra el centro de masa. Por esa razón se coloca el -1 en el argumento de la función. Ese resultado lo utilizaremos para multiplicarlo por la postura relativa del centro de masa, que básicamente se conforma por la acción de la articulación asociada y los posibles desplazamientos sobre los ejes Z y X. No incluimos el giro sobre el eje X ya que este no afecta la posición del centro de masa, pero sí su orientación, que podría ser contraproducente al momento de calcular el tensor de inercia. Ya que estamos utilizando variables simbólicas, es muy probable que obtengamos resultados muy extensos, entonces le indicaremos a MATLAB que simplifique el resultado obtenido, pero además queremos que lo haga 3 veces para asegurar la simplificación hasta la mínima expresión. Por esa razón,
utilizamos el argumento steps. Tengan cuidado con esto, entre más grados de libertad tenga el robot, más ecuaciones tendrá y la simplificación será más lenta. Entonces, incluir un mayor número de simplificaciones en el argumento steps puede hacer mucho más lenta la obtención del resultado final. Este es uno de los parámetros que ustedes, conejitos, pueden ajustar de acuerdo con las necesidades de su proyecto y que no afectará la forma en la que trabajan los algoritmos, solamente lo hará más o menos rápidos. Para validar el correcto funcionamiento de nuestro código, escribimos en la terminal la llamada a la función y enviaremos los parámetros solicitados. Observa que los resultados son correctos y se encuentran reducidos a la mínima expresión. Entonces, podemos considerar que el algoritmo está funcionando correctamente y podremos utilizarlo para calcular la matriz hacia cada centro de masa. La construcción de la matriz jacobiana geométrica a cada centro de masa no es algo complicado. De hecho, es exactamente el mismo procedimiento que utilizamos para construir su forma convencional. Solo debemos hacer algunos ajustes menores para indicarle al algoritmo dónde comenzar y hasta dónde detenerse. Lo primero que debemos saber es en qué fila de la matriz de parámetros de Navitt-Hartenberg se encuentra el centro de masa que estamos analizando. Después calculamos la cinemática directa hasta ese punto con el algoritmo que acabamos de crear, porque del resultado obtendremos su posición y la utilizaremos en la matriz jacobiana. Lo que sigue es inicializar con ceros la matriz jacobiana de acuerdo con el número de articulaciones o coordenadas generalizadas del sistema. Ahora podemos iterar sobre cada columna de la matriz jacobiana, que representa a cada una de las coordenadas generalizadas. Lo primero que debemos hacer es indicarle al algoritmo si la coordenada generalizada o articulación actual se encuentra antes o después del centro de masa que estamos estudiando. Esto lo podemos hacer al comparar el número de fila donde encontramos el centro de masa y donde se encuentra la articulación. Si la fila donde se encuentra la articulación es mayor a aquella donde se encuentra el centro de masa, entonces se detendrá el algoritmo, ya que la articulación actual no afecta al cuerpo rígido que estamos estudiando. En caso contrario, se construirá una columna de la matriz jacobiana con las ecuaciones que estudiamos la clase pasada. Primero debemos calcular la cinemática directa hasta el punto donde actúa la articulación. Esto permite trabajar solamente con los términos necesarios que describan su posición y orientación. Aquellos términos como desplazamientos y alineaciones angulares son descartados, ya que pueden alterar el resultado final. Con estos datos solo debemos extraer el eje de acción de la articulación y su posición actual. Con esto último podemos obtener la posición relativa entre el centro de masa y la articulación para luego operar los resultados y construir la columna de la matriz jacobiana. Perfecto, Z. De hecho, creo que solamente agregamos unos cuantos pasos al cálculo original de la matriz jacobiana, pero creo que olvidamos decirle a los conejitos que los argumentos de entrada de la función son los mismos que utilizamos en el cálculo de la cinemática directa para los centros de masa. Con esto en mente, podemos llamar a la función desde la consola y obtener las matrices jacobianas de cada centro de masa. Observa que la matriz del primer cuerpo rígido solamente tiene resultados en la primera columna. Esto debido a que el cuerpo se ve afectado por la primera articulación, pero no por la segunda. Por otro lado, la matriz jacobiana para el segundo centro de masa nos muestra que este cuerpo rígido sí se ve afectado por ambas articulaciones. Esto se ve reflejado en que cada columna de la matriz tiene un valor en función de las articulaciones 1 y 2. Con esto ya tenemos todo lo que necesitamos para crear los términos de nuestra ecuación dinámica. De hecho, solo necesitamos esta matriz jacobiana para comenzar a trabajar con la matriz de inercia y el efecto gravitacional. Para la matriz de inercia debemos recordar que esta se conforma de las matrices de inercia de cada cuerpo rígido, las cuales dependen de sus respectivas matrices jacobianas. Además, no olvidemos que la masa y el tensor de inercia de cada eslabón también deben considerarse para construir este término. Incluso el algoritmo es más simple que el de la matriz jacobiana, pero hay que analizarlo paso a paso. Como argumentos de entrada tendremos los mismos que con el cálculo de la cinemática directa, solo que incluimos la lista que contiene los valores simbólicos de las masas de cada eslabón. Lo primero en el algoritmo será saber cuántos cuerpos rígidos existen en el sistema. Esto se logra al calcular las dimensiones de la lista con los valores simbólicos de las masas. Por otro lado, también es importante conocer
conocer el número de coordenadas generalizadas del sistema, ya que éstas definen las dimensiones de la matriz de inercia. Así podemos inicializarla de forma simbólica con valores iguales a 0 en cada una de sus celdas. Recuerda que la matriz de inercia total es la suma de la matriz de cada cuerpo rígido, entonces iteraremos sobre cada cuerpo rígido para calcular su respectiva matriz y sumarla en cada ciclo. Podemos comenzar calculando la cinemática directa hasta el centro de masa que estamos estudiando. Luego se calcula la matriz jacobiana geométrica con el algoritmo que acabamos de hacer y prácticamente ya tenemos todo para crear la matriz de inercia. El siguiente paso es opcional, ya que se crea un tensor de inercia para el cuerpo rígido. Recuerda que este es simétrico y se utiliza para el momentum angular. Si tú ya tienes tu tensor creado, puedes pasarlo como argumento a la función y eliminar este pedazo de código. En caso contrario, se creará un tensor de inercia simbólico de manera completamente automática que se utilizará en el cálculo de la matriz de inercia. Este tensor se operará con la submatriz de rotación del cálculo de cinemática directa hecho unas líneas de código atrás, y al final solo se descompone la matriz jacobiana calculada y se opera siguiendo la ecuación que establecimos en clases anteriores. Conejitos, prácticamente estamos utilizando todo lo que hemos definido en clases pasadas, solo que siguiendo un procedimiento estructurado para que la computadora haga el trabajo por nosotros. Al final de este código encontrarán esta línea. No es obligatorio que la coloquen, ya que solamente convierte los números fraccionarios a punto flotante, además que los trunca en 5 dígitos y permite simplificar el resultado. Lo colocamos para obtener ecuaciones compactas y fáciles de leer en la consola, pero entre más grande sea el resultado, más tiempo le tomará a MATLAB procesarlo, así que utilízalo de acuerdo con tus necesidades. Podemos probar la función considerando que se hará una sola simplificación, entonces el argumento step será igual a 1. Observa que el resultado es compacto y además la matriz es simétrica, por lo que a simple vista podemos considerar que el resultado es correcto. Para validar el resultado, puedes verificarlo con los resultados obtenidos manualmente en este artículo de investigación. Notarás que son exactamente los mismos. Esto hasta este punto valida que el algoritmo es correcto porque los resultados son correctos. Ahora pasamos al cálculo del término que contiene los efectos gravitacionales. De hecho, es demasiado fácil calcularlo ya que solo requerimos de la matriz jacobiana y de los parámetros que la construyen. Entonces, vamos a crear una función que representará la derivada de la energía potencial respecto a las articulaciones. Los primeros dos parámetros de entrada son las masas y la aceleración gravitacional en forma de vector, lo cual discutimos en clases anteriores. El resto de los parámetros ya los hemos utilizado anteriormente. Prácticamente vamos a repetir lo mismo que con la matriz de inercia, ya que calcularemos el número de cuerpos rígidos del sistema y el número de articulaciones. A partir de aquí, solo debemos utilizar la ecuación que establecimos en clases anteriores, pero primero se inicializa el vector de efectos gravitacionales con ceros. Posteriormente, iteramos sobre cada cuerpo rígido para calcular su respectiva matriz jacobiana y luego descomponerla para el cálculo. Al final del ciclo, nos encontramos con la simplificación de la cual hablamos anteriormente. Recuerda que es opcional. Antes de llamar a la función debemos crear el vector de aceleración gravitacional tal como lo mencionamos en clases anteriores. Debe ser un vector de 3 filas por una columna y recuerda que el eje donde actúa la aceleración debe tener un valor diferente de 0. Al llamar a la función y considerando que el argumento de número de simplificaciones es igual a 1, obtendremos el vector de efectos gravitacionales. Lo que sigue es el cálculo de la matriz de efectos centrífugos y de Coriolis, que si bien durante la clase pasada fue algo compleja de obtener, el algoritmo es bastante sencillo. Recuerda que esta matriz requiere de la derivada de la matriz de inercia, por lo que será uno de los argumentos de entrada. Además incluiremos las coordenadas generalizadas y su primera derivada porque esta última se utilizará en el cálculo. Lo primero y lo que más hemos hecho con nuestros algoritmos es construir la matriz a partir de las dimensiones de algún elemento, en este caso a partir de la matriz de inercia, ya que ambas están relacionadas. Después de esto, solo debemos iterar sobre cada columna de la matriz de inercia. En cada iteración, calcularemos la derivada de cada columna respecto a las coordenadas generalizadas. Recuerda que todos nuestros cálculos dinámicos tienen variables simbólicas, por lo que podemos utilizar el comando jacobian y así MATLAB calculará la derivada de la columna de la matriz de inercia respecto al vector de coordenadas generalizadas. Este comando es propio de MATLAB y no tiene algo que ver con las matrices jacobianas que nosotros calculamos. Más bien son el cálculo formal de la derivada de un vector respecto a otro que da como resultado una matriz y se le conoce como matriz jacobiana.
Exactamente, conejitos. Esperemos que sea clara la diferencia entre esta matriz jacobiana y las que nosotros construimos para nuestros robots. Pero retomando el algoritmo, ahora solo basta con operar el resultado tal como lo establecimos la clase anterior. Primero, realizamos la resta entre el resultado obtenido y el producto entre un medio y el mismo resultado, pero transpuesto. Recuerda que todo esto debe multiplicarse por la késima velocidad de las articulaciones, la cual es un parámetro que nosotros enviamos a la función cada vez que la llamamos. Además, que es un vector con variables simbólicas. Al final, como paso opcional, simplificamos el resultado y reducimos las fracciones a valores tipo punto flotante. Antes de probar la función, vamos a crear nuestras velocidades y aceleraciones de las articulaciones de forma simbólica. En pantalla puedes ver la creación de las aceleraciones, pero el procedimiento se repite para las velocidades. Con esto ya podemos llamar a nuestra función para obtener la matriz de efectos centrífugos y de Coriolis. Solo considera que tal vez un paso de simplificación no sea suficiente para obtener una expresión compacta, y entonces nosotros utilizamos dos pasos en el argumento steps para obtener el resultado que ves en pantalla. Tal como lo mencionamos con la matriz de inercia, puedes verificar los resultados que obtenimos con el artículo que ves en pantalla. En algún momento, si la máquina no simplifica lo suficiente, puede que los resultados no se parezcan en absoluto a lo que tú esperabas, pero no significa que el resultado tuyo o de la máquina sean erróneos, sino que tal vez la máquina no puede reducirlo tanto como nosotros lo haríamos. Serían expresiones equivalentes, pero no lo suficientemente reducidas. Con estos tres términos ya puedes hacer tus simulaciones o validar alguna otra cosa de tu sistema. Si deseas una expresión que incluya velocidades y aceleraciones de las articulaciones, solo debes operar las matrices que ya calculaste tal como se muestra en pantalla. Nosotros colocamos la simplificación que hemos utilizado a lo largo de esta clase para obtener una expresión compacta, pero observa que las ecuaciones son extensas por naturaleza, aun cuando estamos probando con un sistema planar de 2 grados de libertad. Conejitos, Z tiene razón. Entre más grados de libertad tenga el robot, más extensas serán las ecuaciones y MATLAB tardará mucho más en procesarlas. Les recomendamos que utilicen esto si y solo si es indispensable obtener el modelo dinámico del sistema, y es que este algoritmo solamente trabaja con ecuaciones simbólicas, y también tengan en cuenta que la interpretación de las ecuaciones depende de la configuración del robot, por lo que no abordaremos la interpretación de los términos obtenidos, ya que no es lo mismo un robot planar que un robot tridimensional. Exactamente. Consideren que todo lo que acabamos de hacer funciona para que ustedes obtengan las ecuaciones y las pongan en sus tesis o artículos de investigación, pero la interpretación de los resultados depende enteramente de ustedes, ya que solo ustedes conocen las configuraciones de sus sistemas y los fenómenos físicos involucrados. También consideren que es un poco complicado hacer una evaluación numérica de estos resultados, ya que MATLAB es un lenguaje de programación estático, entonces no tiene tantas funcionalidades como ocurre con los lenguajes dinámicos. Te recomendamos que le eches un vistazo a nuestra librería para análisis de robots, donde sí podrás evaluar tus resultados de forma numérica, además de tener muchas otras funcionalidades. Considera que también existen algoritmos numéricos como el recursivo de Newton-Euler, que obtiene el modelo dinámico de forma numérica en tiempo real. Este trabaja exclusivamente con números y permite obtener resultados instantáneos, por lo que es utilizado cuando se controla un robot real en tiempo real. Esa será una buena opción para los conejitos, ya que podrán utilizarlo en sus proyectos de la universidad o incluso cuando trabajen con robots más complejos, pero lo veremos en las clases siguientes. Conejitos, sabemos que estos temas son demasiado abstractos y densos, así que les recomendamos que revisen las clases anteriores en caso que tengan alguna duda, o también pueden contactarnos para que los ayudemos personalmente. No tiene costo alguno, ¿eh? Mientras tanto, continúen estudiando y nos vemos en la siguiente lección.